En esta oportunidad vamos a ver la unidad 1.2, entorno de proyectos, estrategia organizacional y el rol del director de proyecto. ¿Cuál es el objetivo del PMBOK? Básicamente tiene dos objetivos: identificar los fundamentos de gestión de proyectos, generalmente reconocidos como buenas prácticas, y el segundo objetivo, proporcionar un lenguaje común. ¿Qué significa identificar los fundamentos de gestión de proyectos? Se refiere a una descripción general, exhaustiva de estos fundamentos. Vamos a mencionar cuáles son las mejores herramientas y técnicas. Segundo punto, estas herramientas y técnicas tienen que ser de amplio consenso sobre su utilidad. Pero fíjense, amplio consenso no quiere decir total consenso. En Project Manager no es como matemática. En matemática nosotros decimos 2 más 2 es 4 y en total consenso 2 más 2 es 4. En Project Manager hay algunas herramientas que algunos estudiosos consideran que son buenas, pero otros consideran que no son tan buenas. Para que una herramienta llegue al PMBOK, tiene que haber amplio consenso sobre su utilidad. Es decir, la gran mayoría de estudiosos, expertos, deben estar de acuerdo en que esta herramienta es útil. Y algo importante, no quiere decir que todas las herramientas que estén en el PMBOK tienen que ser aplicadas en nuestro proyecto. Se debe escoger cuál usar y en qué momento para adaptarla al proyecto. El segundo objetivo del PMBOK es proporcionar un lenguaje común para hablar, escribir y gestionar proyectos. El principal problema de los proyectos es por fallas de comunicación. No entendí bien al cliente lo que quería, a mi equipo no le pude transmitir bien las ideas, no entendí cuáles eran los requisitos que pedía la municipalidad para otorgar el permiso. En fin, fallas de comunicación son el principal problema de los proyectos. Entonces, el PMBOK nos da una forma de comunicarnos, les pone nombre a las cosas para que haya menos probabilidades de fallas de comunicación. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio con un resultado único. El proyecto tiene un comienzo y un final, y su elaboración es gradual, es decir, paso a paso. Los proyectos impulsan el cambio. Las empresas, cuando quieren hacer un cambio, lo hacen a través de proyectos. Por eso es que una empresa que no puede ejecutar proyectos está destinada al fracaso. La diferencia en el estado actual y el estado futuro de una empresa son sus proyectos, tal y como se observa en la siguiente gráfica, ya que esto les permite cumplir requisitos regulatorios, legales, sociales, para satisfacer las necesidades de los interesados, así como crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios para implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológica, o simplemente para implementar un plan estratégico. Hoy yo estoy aquí y quiero que en 5 años esté aquí. ¿Cómo lo hago? A través de proyectos. El Project Manager es la aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos. Dirección de proyecto y dirección de operaciones. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Las operaciones son continuas y repetitivas. En teoría, las operaciones jamás terminan. Yo soy una fábrica de zapatos y produzco zapatos. Por siempre voy a producir zapatos. La meta del gerente de operaciones es estar siempre produciendo, mientras que la meta del gerente de proyectos es totalmente diferente a la del gerente de operaciones. El gerente de proyectos quiere terminar el proyecto y ese es el éxito del proyecto, que éste termine. Programas y portafolios. Un programa es un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se hace de manera coordinada para obtener un mayor control y beneficio. Entonces, un programa son proyectos, pero tienen alguna relación. Un portafolio es un grupo de proyectos, programas y otros trabajos, por ejemplo, operaciones, agrupados para facilitar su gestión, pero que no necesariamente tienen que estar directamente relacionados. La diferencia entre el programa y el portafolio básicamente es que en el programa los proyectos están relacionados y en el portafolio no. Y que en el portafolio este tiene un nivel superior al del programa. El portafolio está compuesto por proyectos y programas. Relación entre la gestión de portafolio, programas y proyectos. La gestión de proyectos y la gestión de programas se basa en ejecutar los proyectos y programas de manera correcta. Si yo soy gerente de un proyecto, mi idea es hacer el proyecto de forma correcta. Sin embargo, la gestión de portafolio tiene un nivel superior. En la gestión de portafolio yo debería escoger qué programa y qué proyecto voy a hacer. La gestión de portafolio escoge qué proyecto se hace, mientras que la gestión de proyecto hace el proyecto. Relación entre la gestión de portafolio, programa y proyecto.
Como se observa en el siguiente gráfico, el portafolio está en un nivel superior, está compuesto por programas y los programas tienen proyectos a su vez. Un programa puede tener también otros programas y los proyectos finalmente comparten sus recursos. Componentes claves del PMBOK: el ciclo de vida del proyecto, las fases del proyecto, los puntos de revisión, los procesos de dirección de proyecto, los grupos de proceso de la dirección de proyecto y las áreas de conocimiento de la dirección de proyecto. Acá vemos qué es el ciclo de vida del proyecto. Es la suma de todas las fases. Por ejemplo, tenemos inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y finalizar el proyecto. Todas esas son fases que es la suma de todas estas fases es el ciclo de vida del proyecto. Lo interesante es que en cada fase del proyecto aparecen estos 5 grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Las fases pueden ser diferentes, pero siempre los grupos de proceso son 5. Tipos de ciclo de vida del proyecto. Ciclo de vida predictivo, en el cual el alcance, tiempo y costo se determinan en fases tempranas. En este tipo de proyectos, desde el inicio, yo sé qué es lo que voy a hacer. Existe también el ciclo de vida iterativo, en el cual el alcance, tiempo y costo se determinan en fases tempranas, pero se actualizan periódicamente. Por ejemplo, un cajero electrónico que solo hace entregas de dinero y a través de las iteraciones lo vamos mejorando. También existe el ciclo de vida incremental, en el cual el entregable se produce a través de iteraciones que añaden funcionalidades. Por ejemplo, un cajero que solo hace entrega de dinero, pero luego le incrementamos funcionalidades para que también reciba dinero. También están los ciclos de vida adaptativos, que son los ágiles, iterativos o incrementales, en los cuales el alcance se define antes de cada iteración. Estos ciclos de vida también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al cambio. Existen las fases del ciclo de vida y los grupos de proceso. Los grupos de proceso son 5 siempre y las fases pueden ser diferentes, 8, 9, 10, depende de las fases del proyecto. Un caso de negocio es un estudio de viabilidad económica. Se usa como base para autorizar otras actividades de gestión de proyectos. Los activos de los procesos de la organización están divididos básicamente en procesos y procedimientos, base corporativa del conocimiento. Esos son los 2 tipos de activos de los procesos de la organización. Factores ambientales de la empresa. Son todos los factores ambientales externos o internos que rodean a la organización y que tienen alguna influencia sobre el éxito de la misma. Por ejemplo, cultura de la organización, normas de la industria, la infraestructura, los recursos humanos, el clima político, administración del personal. Todos esos son factores ambientales de la empresa. Acá los podemos ver en este gráfico. Esos son los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Estos factores ambientales pueden ser externos o internos, y los activos de los procesos de la organización están divididos en procesos políticos y procedimientos, y en base de conocimiento de la organización. La gobernanza de la organización. Son las disposiciones organizativas diseñadas para influir en el comportamiento de los miembros. Incluye, entre otras, las reglas, políticas, procedimientos, normas, procesos. Todos estos elementos influyen en el comportamiento y en la gobernabilidad de la organización. En proyectos existen 3 tipos de organización. Existe la organización funcional, la organización orientada a proyecto y la organización matricial. En la organización funcional, el personal se agrupa por área de especialización y el director del proyecto tiene autoridad limitada para asignar trabajos y aplicar recursos. Por el contrario, en el otro extremo está la organización orientada a proyecto o proyectizada. Todo el personal responde al director de proyecto y el director de proyecto reporta al director ejecutivo de ordenación, por lo que tiene muy alta autoridad y es muy fácil de reconocer. Además, existen las organizaciones matriciales, desde la matricial débil a la matricial fuerte, pasando por la matricial equilibrada. La matricial débil comparte muchas características de la funcional. La matricial fuerte comparte muchas características de la orientada a proyecto. La matricial equilibrada comparte características de la funcional y de la proyectizada.
La PMO es una entidad dentro de la organización. Su función varía desde asesoramiento limitado y recomendaciones hasta autoridad formal y responsabilidad por la ejecución de proyectos. La PMO se encarga de dar apoyo al director de proyecto, gestionar recursos, identificar y desarrollar metodología, instruye, orienta, supervisa y capacita, vigila el cumplimiento de políticas y coordina comunicación entre los proyectos. Hay tres tipos de PMO: PMO de apoyo, PMO de control y PMO directivas. El rol del director del proyecto consiste básicamente en fijar el rumbo y liderar el proyecto. El director del proyecto usa habilidades blandas para lograr el consenso. Para hablar un poco de estas habilidades blandas, veamos esto. El triángulo de talentos del PMI. El director de proyecto debe contar con un equilibrio de estos tres conjuntos de habilidades. Tiene que haber habilidades de dirección técnica, habilidades de liderazgo y habilidades de gestión estratégica y de negocio. En cuanto a la gestión estratégica, por ejemplo, el gerente de proyecto debe saber de modelo de negocio, relaciones con el cliente, debe conocer a la industria, los estándares, temas regulatorios de mercado. Luego en el triángulo están las competencias técnicas, debe conocer, por ejemplo, valor ganado, gobernanza, ciclo de vida del proyecto, el cronograma, alcance, tiempo, costos, y también tiene que tener habilidades de liderazgo como coaching, mentoring, resolución de conflictos, inteligencia emocional, influencia, etc. Ese es el triángulo de talentos del PMI. Un gerente de proyectos tiene que tener habilidades de las tres partes del triángulo. Gracias.